Hola a todos y todas quienes se están incorporando nuevamente a este nuevo episodio de Volante o Maleta. ¿Qué escoges tú? Conversa con nosotros, únete a esta conversación necesaria en estos tiempos y también decide dónde vas esta semana. Programa número 7. No se olviden que para escuchar Yoyelwe Radio solo debes ingresar a www.yoyelweradio.cl. En Yoyelwe Radio tenemos una selección de los mejores exponentes de la música nacional. Disfruta de toda nuestra programación que hemos preparado para todos ustedes. Visiten nuestra web, síganos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram como radio.yoyelwe. Importantísimo, nos harías un gran y enorme favor. No te estamos cobrando nada por suscribirte, pero anda a YouTube radio.yoyelwe, da me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que tenga notificaciones cada vez que subamos este contenido y otros más también, volante o maleta. Escucha nacional, escucha local. Hashtag yo escucho Yoyelwe. Somos Yoyelwe Comunicación Independiente. ¿Qué vas a elegir tú esta semana? ¿Volante o maleta? Viernes 20 horas por nuestro canal de YouTube y por nuestra señal online yoyelweradio.cl. Antes que todo, que este comienzo, damos la bienvenida a nuestros panelistas que, superando toda inclemencia, están aquí semana a semana conectados para conversar y para decidir, volante o maleta. Rafael González. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola a todos los que nos están escuchando aquí en la Unión, en la región, en Chile y prontamente en el mundo a través de YouTube y de todas las plataformas en las que vamos a ser emitidos. Eh, Contento de nuevo de estar aquí con ustedes compartiendo un tema de conversación que nos va a dar que hablar a todos y ojalá sea un tema de conversación con las nuevas generaciones porque creo que la memoria histórica, tiene que perdurar para que seamos un país mejor y que no volvamos a repetir las mismas atrocidades. Hola a todos, un gran saludo a todos los que nos escuchan por Radio Yoyelwe, nos ven en YouTube y como decíamos en todas las plataformas aquí en el territorio de la Unión, ya tanto urbano como rural, nuestras comunidades indígenas que también están pendientes de lo que estamos diciendo y por supuesto a todos los que nos escuchan en otros espacios y otros territorios de Chile, Latinoamérica y el mundo. Igual, como decía Rafael, siempre es una tremenda alegría estar acá, venciendo diversas, a veces obstáculos, pero que son parte de la vida. Agradecer a Radio Yoyelwe y el equipo que nos da este espacio de reflexión, porque Radio Yoyelwe, como siempre he dicho, es territorio, es resistencia, es reflexión y es crítica, ¿ya? Así que vamos a ver cómo nos va en este programa y esperemos que hagamos un aporte a la discusión tanto comunal como país y de otras instancias, ¿ya? Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias muchachos por estas palabras de apertura y claro, somos resistencia, somos lucha y en esa lucha estamos, ahí no decimos volante y maleta, decimos frente o trinchera. Ambas posiciones son varias para la resistencia. El Consejo de la Unión el día de hoy revoca, ya hubiese sido unánimemente, pero no lo fue, el título de hijo ilustre al dictador Augusto Pinochet Ugarte. 2 concejales votaron en contra, 5 concejales votaron a favor de esto, título que se le otorga en 1983, luego de 39 años de ser poseedor de dicha distinción, a solicitud del concejal Camilo Gómez a principios del año. Hoy se lleva a votación en donde, bueno, pudimos ver claramente cómo aquellos que sonreían para hacer un bien común y buena onda con todos, marcaron una posición, fueron la voz de los que nos tienen silenciados, una voz importante donde mostraron el sector que representaban. Decía, hubiese sido de forma unánime, ya que hay que condenar todos aquellos personas que se vieron involucradas en estos crímenes de lesa humanidad, en que no solamente fueron algunas personas dañadas, sino que, como dice la imagen de fondo que me acompaña hoy, Chile, país torturado. Una
todo nuestro país sufrió con ello. Y justo acá nace esta famosa corriente, no sé si ideológica llamarlo, pero solamente para el caso de buscar el significado de pinochetismo ha recorrido Wikipedia, pues no se merece mayor definición que ello, y Wikipedia nos dice que el pinochetismo es esta corriente ideológica personalista de derecha y de extrema derecha, claramente, basado en los principios políticos de el anticomunismo, el autoritarismo, militarismo, este patriotismo conservador, chauvinismo, ¿por qué no decirlo? Nacionalismo y neoliberalismo, inspirada en el dictador Augusto Pinochet Ugarte, quien nos mantuvo en dictadura militar. No digan otra cosa, no digan que fue presidente de la República, porque fue un dictador de 1973 a 1990. Y a quienes apoyan actualmente dicho proceso histórico que dañó mucho a nuestro país, se les denomina pinochetistas. No quiero adivinar si vamos volante o maleta. La pregunta es al final de este programa. Pero señores, para seguir la tradición, porque estamos hechos de tradición en volante y maleta, por eso seguimos resistiendo, los micrófonos son todos suyos. Le Aquí doy la siempre palabra a parte Eduardo. Eduardo, pero ahora creo que no. Rafael González. Dale, no, Eduardo. Te doy. Ya. Bueno, a ver, primero, lógicamente, antes de empezar, felicitar al concejal nuevamente, Camilo Gómez, porque, como yo les dije en algún momento, esto era necesario, esto le pone energía al asunto, y lo vimos yo escuché el consejo, la grabación del consejo en Facebook, y claramente ya, en cierto sentido, marcó posiciones, y es un tema importante. ¿Ya? Y por supuesto felicito a todos los concejales que estuvieron a favor de la votación de quitarle, y al señor alcalde, de quitarle la calidad de hijo ilustre de la Unión a Augusto Pinochet. Pero ante la pregunta, ¿qué es el pinochetismo? Cristian dice muy bien que quizás no existe ni va a existir un filósofo que lo pueda definir ni pensar mucho en eso, ¿ya? Yo lo voy a enfocar desde un punto de vista psicológico, más que de un punto de vista histórico, porque hago la reflexión desde lo que yo sé como psicólogo, de lo que yo puedo confrontar. Y para mí el pinochetismo es el gran trauma que tiene Chile, ¿ya? Y Pinochet, el hechor, ¿ya? El victimario, ¿ya? Pero el pinochetismo es el proceso traumático en sí, ¿ya? Entendiendo el proceso traumático como una situación de estrés altamente estresante y que define la conducta del individuo en el futuro, ¿ya? O sea, una persona que ha vivido un trauma, ya sea producido por un evento natural, ya puede haber sido por una experiencia personal, por una experiencia de violencia, tanto física, sexual, psicológica, el trauma define su conducta a posteriori, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la naturaleza del trauma es el miedo, ¿ya? Y nosotros vivimos 17 años con miedo, ¿ya? ¿Ya? Con miedo al otro, con miedo a los militares y con miedo al Estado chileno, ¿ya? ¿Y por qué me aventuro más al tema de que es un trauma? Porque actualmente, supongamos, vemos en la marcha del 8M, del Día de la Mujer, a adolescentes de un liceo de Santiago emblemático que gritan y va a caer la educación de Pinochet. ¿Ya? ¿Ya? Y todavía lidiamos con la educación de Pinochet, con la constitución de Pinochet, y con la salud de Pinochet, y con tantas otras cosas. Entonces, claramente ha definido y ha sido tema tanto socialmente como individualmente, ¿ya? ¿Y qué permite o qué permitió la dictadura de Pinochet? Permitió que introyectáramos en términos psicoanalíticos, o sea, asimiláramos, ¿ya? En el inconsciente un estado, ¿ya? Que es
opresor y violento, ¿ya? No protector, ¿ya? Y eso genera para el futuro, para todas nuestras generaciones que vivimos de algún modo y que tenemos memoria de la dictadura de Pinochet, ¿ya? Que pudiéramos asimilar como natural el que más querís por FONASA, ¿ya? En lo que refiere a nuestro sistema de salud, ¿ya? ¿Qué economía más grande cuando se habla de personas que fueron ejecutadas políticamente, ¿ya? Y que se fueron muertas a través de una bala cuando se podían, eran 2 o 3 personas que ponían en fila, y en cierto sentido eso abre también el espacio de la economía neoliberal, que es una economía que no tiene vista, no tiene visión humana, ¿ya? Y eso lo vimos en la pandemia cuando los empresarios, cuando el gobierno decía, bueno, no lo decían abiertamente, pero se entendía, algunos empresarios sí lo dijeron, ¿qué pasa? Bueno, lamentablemente van a tener que morir algunos, ¿ya? Pero no podemos parar la economía, ¿ya? ¿Ya? También permitió este trauma que haya una educación para ricos y pobres, ¿ya? Siendo que y los pobres tengan que tener la peor educación, ¿ya? Y eso para nosotros era algo natural. Que los militares pudieran robar inescrupulosamente, ¿ya? Pensando que era un derecho para ellos, ¿ah? Por ser los vencedores, ¿ya? Que como lo hemos conversado aquí, que las carreteras y los espacios públicos son privatizables, ¿ya? Y que en cierto sentido eso para nosotros era bueno porque qué mejor que eso, o sea, ¿ya? Hay que recordar que en algún momento nosotros decíamos, oh, Ricardo Lagos se sienta con los empresarios y los empresarios lo escuchan. Oh, este es otro Chile, ¿ya? 30 años después, o sea, 15 años después nos damos cuenta que claramente eso tuvo unos tremendos costos para Chile y nosotros como chilenos, ¿ya? En el fondo, este trauma hecho por el pinochetismo, lo que dijo o lo que nos hizo creer es que la indignidad era algo natural, ¿ya? Y que más encima era culpa de nosotros, ¿ya? Ese es el tema, ¿ya? Por eso es importante que la Unión haya declarado a Pinochet como no hijo ilustre. Técnicamente lo denigró, ¿ya? Y eso es terapéutico, eso es sanador, ¿ya? Eso es por el momento. Dejo la palabra a Rafael. Sí, mira, yo te encuentro todo el sentido del análisis psicológico que tú haces. Ya, yo adscribo completamente a tu análisis. Eh, Ahora, lo que yo puedo decir con respecto al pinochetismo, todos tenemos algún conocido pinochetista, todos, algún familiar, algún conocido. eh, em, Amigos, yo creo que no tengo amigos pinochetistas. Tendría que ahí ver algún análisis más profundo de ellos, pero creo que no tengo. Ahora, yo quiero entender lo que es el pinochetismo hoy en día, porque se entendía el pinochetismo cuando vivía el dictador. ¿Y por qué perdura? ¿Por qué perdura el pinochetismo? Porque, a ver, primero que nada no se puede entender la dictadura de Pinochet ni el pinochetismo sin los civiles que le dieron sustento a esto, ¿ya? Eh, Hablemos de empresarios, ¿ya? Políticos que venían de la época de los años 70, ¿ya? Ellos le dieron sustento a esto, ellos crearon el monstruo, ¿ya? Y este Gollum vio la oportunidad, bueno, para los Gollumes, para los que están, tiene sentido para los que han visto El Señor de los Anillos o los que han leído El Señor de los Anillos. Este Gollum, o este Sméagol, se vio con el anillo de poder, pero este anillo de poder lo enloqueció y además tuvo un séquito de empresarios y de políticos de derecha que le dieron sustento y lo mantuvieron en el poder
hasta que el tipo se tuvo que ir. Y además después generó una pseudo transición pactada donde todo su organigrama y todo digamos, su órgano estatal se mantuvo hasta los días de hoy. Entonces, yo creo que uno de los peores problemas de por qué hoy todavía existe el pinochetismo es porque no hubo castigo al dictador ni a sus secuaces. ¿Ya? No hubo ningún tipo de castigo. ¿Quiénes son los que más han sido castigados? Algunos militares, algunos carabineros, creo que no hay ningún civil de importancia castigado, y con penas que llegan tarde y de pocos años, porque si bien tenemos a Krasnov y otros más que tienen bastantes años, pero son años acumulados. No es que él tenga una cadena perpetua, así como, oh, te dieron cadena perpetua por este caso. Creo, a lo mejor me pueden corregir ahí, pero creo que no hay una cadena perpetua, pero sí hay muchas cadenas acumuladas, ¿ya? Entonces yo creo que el pinochetismo hoy en día existe porque uno no hubo castigo, ¿ya? Y lo otro, que el pinochetismo, bueno, tenemos un área, perdón, empresarial y de derecha más capitalista, que es pinochetista, pero también tenemos un vasto sector popular que es pinochetista. ¿Y por qué pasó eso? Porque se metió en las poblaciones, ya a través de la mano de los militares, a través de los conscriptos, acuérdense que teníamos el servicio militar obligatorio, había un lavado de cerebro cuando tú hacías el servicio militar en los años 80. Yo lo viví en carne propia con unos hermanos que hicieron el servicio militar, con un tío que hizo el servicio militar. Les lavaban el cerebro contra los comunistas, que fueron bien muertos. O sea, eso lo tengo yo de primera fuente. Y además que, que se metió en las poblaciones, y hoy en día todavía uno puede ver una vasta población donde dicen, no, hay que mano dura, igual que Pinochet, porque, como dice Eduardo, nos acostumbramos a vivir con esa tragedia. Y estos sectores populares, como no vieron una mejora, muchos de ellos siguen pegados en la época de Pinochet. Entonces tenemos, para resumir, un sector empresarial que es pinochetista, pero también tenemos un sector popular que es pinochetista, y fue porque no hubo un trabajo de base de la concertación en su momento, ni los grupos de izquierda en los años 90 ni los años 2000. Hasta ahora, recién que se está rearticulando ese movimiento, nosotros podemos llegar de nuevo a las zonas populares con una idea, un programa que pueda incorporar a la gente y que se olvide de un pinochetismo trasnochado. Ahora, esa pega que tú dices, la dictadura lo hizo bien en los sectores populares, Sí, pues, y de después, casi disculpa, y después, criminalizar, pensar políticamente. y después eso se siguió con la UDI popular. Acuérdense que esa UDI popular, en el fondo, ¿qué viene a hacer? Viene a mantener esos espacios de poder que tenía la dictadura en estos sectores populares. Leyendo un libro que se llama Memorias de la Izquierda Chilena, eh, en ese libro un poco comenta y relata que antiguamente el ejército era un ejército profesional. Entiéndase que tú te ibas, te inscribías y todo, pero a principios del siglo XX, ya si no me equivoco con uno de los gobiernos de Montt, instauraron el servicio militar obligatorio. ¿Para qué se instaló el servicio militar obligatorio? Porque el servicio militar obligatorio era obligatorio para una gente, no era para toda la gente. ¿Ya? Nosotros con Eduardo hemos visto bien cómo era el servicio militar obligatorio en Aysén, porque en Aysén, como no había contingente, llegaban contingentes de otros lados. Y generalmente los que llegaban eran de clases populares. Creo que en toda la época que fuimos nosotros había uno que decía hacer como que su papá lo envió castigado, ya que se notaba que era de una clase más pudiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué se planteó en ese proyecto?
es que la clase popular se vuelva en contra de la clase popular, y eso se mantuvo, y lo hizo muy bien también Pinochet en los años 80, 70 y 80. O sea, servicio militar obligatorio, y en el fondo tenías controlada una clase popular, la tenías ahí, bajo presión, Es como una ahí. autolucha de clase. Una cosa así, sí, una cosa así. Oye, lo otro que al hablar esto de que hicieron, guardando las proporciones y para contextualizar esto, y que hicieron bien la pega, o sea, de poder llegar y convencer, esta, pucha, no sé si llamarlo compleja, extraña relación que tenía con la Iglesia Católica, porque si bien es cierto, promovía los valores tradicionales de la Iglesia, el matrimonio, la familia, ¿cachai? Pero por otra parte, mantenía esta lucha con esta jerarquía de la Iglesia de tratarlos de instrumentos del comunismo internacional, ¿ya? Que lo leí en alguna parte, y tratándolo de lacayos moscovitas, ¿se recuerdan? Cuando le dijo al Raúl Silva Enrique por esto de la Vicaría de la Solidaridad, ¿ya? Porque protegía a los, con impunidad a los perseguidores del régimen. Eh, ¿Cómo ven este tema de esta relación que tenga una situación que trajo sufrimiento a muchos chilenos, que trajo muerte, que trajo ignorancia y que a la vez, bueno, la iglesia también propicia la ignorancia en algunas, pero ¿cómo ven esta relación cuando se supone que la iglesia debería defender la vida, defender los Eh, pobres de nuestro país, del mundo en a realidad? ver, bueno, primero, digámoslo claramente, una parte de la iglesia defendió a los pobres y la causa de los derechos humanos. Claro, No, 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 no. Y aquí hay que, igual hay que ser no cuidadoso, sino que fuerte en el análisis. Sucede en los espacios de poder en que se dan relaciones em, simbióticas entre partes opuestas, ¿ya? Entonces, hay acuerdos inconscientes, ¿ya? Lo puedes ver Pinochet con la Iglesia Católica, lo puedes ver en jefaturas con asociaciones o sindicatos, ¿ya? Asociaciones gremiales o sindicatos, donde tú observas que se odian a muerte, pero hay una armonía en que cada uno está en su negocio, ¿ya? Y el negocio de uno permite el negocio de otro, ¿ya? No es la Iglesia Católica, ni las iglesias, ni ningún credo el que hace caer a Pinochet, ¿ya? Lo hace caer el pueblo, pero gracias a una apertura de instancia que crean los empresarios, porque en cierto sentido la dictadura de Pinochet ya después dejó de ser buena para los negocios, ¿ya? Entonces, cuando empieza la situación económica a ser promisoria, pero sin que Pinochet esté, ahí cae Pinochet, y cae entre comillas, ¿ya? ¿Ya? Porque no cae en un golpe de Estado, no cae y va preso, sino que cae y cae de a poco y es nombrado senador, ya queda de capitán. Entonces, esta caída es una caída, lógicamente es una caída para él, porque ya no es la guinda de la torta ni eso, pero es una caída plausible. Entonces, yo creo que aquí también hay una situación donde hubo una suerte de equilibrio de fuerzas, ¿ya? Eh, Pinochet recuerden que también tenía una relación con las iglesias evangélicas y el pueblo evangélico tiene una facción no menor de pinochetismo, o sea, el pueblo evangélico apoyó a Kast, ver las ¿ya? votaciones nomás, pues eso tiene que ser. En la última elección, siento que Kass es ultracatólico, pues, y de hecho tenía mucha relación internacional con movimientos ultracatólicos como el Yunque en México, ¿ya? Y otros en España, que son anti religión protestante, ¿ya? Pero el pinochetismo los unía, ¿ya? Entonces, en cierto sentido, creo que, claro, no hay que desconocer
la lucha individual de personas de la Iglesia Católica que estuvieron en la dictadura, pero técnicamente no fue la Iglesia Católica el gran contrapeso a la dictadura de Pinochet. ¿Ya? Encuentro yo, puede ser, lógicamente está abierto al diálogo y ¿ya? Mira, yo creo lo mismo que tú, ¿ya? ¿Cuál fue la importancia de la Iglesia Católica en Chile? Que fue el cardenal Silvio Enrique que abrió la Vicaría de la Solidaridad, que inicialmente estuvo compuesta, no me acuerdo el nombre, pero tenía otro nombre, donde estaban varias iglesias, ya también iglesias protestantes, ya después de que Pinochet, a través de Manuel Contreras, los intimidara, se dividieron y se tomó solamente la Iglesia Católica, creo que se llamaba algo de Propaz, no me acuerdo muy bien, pero después se dividió a la Vicaría de la Solidaridad, donde el cardenal Silva Enríquez tuvo una importante labor. Pero como bien dice Eduardo, no es que la Iglesia Católica haya sido mayoritariamente contra Pinochet. También había un vasto grupo de la Iglesia Católica, hablemos del cura Boone, ya, también nosotros estudiamos en colegio católico con Eduardo y en Portoicén, donde las congregaciones eran mayoritariamente de derecha, ¿ya? Yo todavía me acuerdo con 8 años saliendo a saludar al dictador con un pañuelo blanco afuera del colegio. Eh, entonces, claro, el cardenal Silvio Enrique fue una cabeza importante y la Vicaría de la Solidaridad también, pero después llegaron otros nuncios apostólicos desde Roma que eran pinochetistas acérrimos. Acuérdate, Eduardo, de Angelo Sodano. ¿Te acuerdas? Era un pinochetista, pero acérrimo. Pero sí hay que reconocer que la Vicaría de Solidaridad, que además de estar apoyada por el cardenal, tenía un gran componente humano civil, abogados, asistentes sociales, psicólogos, muchos de ellos comunistas o de izquierda, que fueron los que dieron sustento también a la Vicaría de la Solidaridad, si no fue solamente la Iglesia Católica. ¿Ya? Pero sí hay que reconocer en el cardenal Silva Enrique que tuvo una labor importante, a diferencia de Argentina, que en Argentina la curia de la Iglesia Católica apoyó decididamente a la dictadura argentina, ¿ya? Pero hay una gran diferencia, sí, con los argentinos, que Videla, que fue el último dictador que tuvo, de los 3 que tuvo Argentina, murió en la cárcel. Murió en la cárcel sentado en la taza del baño. Esa es una muerte para un dictador, que generó muerte, odio y que generó sufrimiento a su pueblo. ¿Ya? No tranquilamente en su casa, con millones de dólares guardados en distintos bancos del mundo. ¿Ya? Y eso yo creo que va a ser, y eso es lo que a nosotros todavía no nos ha permitido liberarnos de esta sombra de que es el pinochetismo. Yo creo que lo que está haciendo la convención es muy bueno en esto de la no repetición, ¿ya? Que evoca lo que en los años 80 se instauró en Concepción, el ninguna calle llevará tu nombre, que esa frase que está muy usada hoy en día, que eso inicialmente se originó en protestas en Concepción, ya en el año 82, 83, por ahí, y que hoy día está más viva que nunca, y que yo creo que es una forma también de reparar a los que sufrieron, reparar a todas las personas que tuvieron muertos, que tuvieron desaparecidos, que fueron torturadas. O sea, que por lo menos ninguna calle lleve su nombre y que ninguna comuna del país lo tenga como hijo ilustre, y yo aplaudo y felicito a los que votaron que se elimine como hijo ilustre al dictador. Afortunadamente, en este país tan buenos para hacer placas conmemorativas, ponerle nombre a las calles, hacer monumentos, afortunadamente nunca va a ser posible que el dictador tenga un monumento y una estatua en alguna parte del territorio. Así que va a No, ser pero yo maravilloso. con respecto a eso quiero aclarar una cosita, que es algo que tengo una espina clavada en el corazón. Por favor, este es el Y yo espacio creo para que, sacar yo esa creo que espina. la única localidad en Chile que tiene un monumento al dictador
es el sector de la Junta perteneciente a la comuna de Puerto Cisne. Ahí hay si no me equivoco, Eduardo, hay un busto, creo, pero además tiene hay Un un portal, monumento. un monumento, claro, y un portal arriba que dice que está bienvenido a la carretera General Augusto Pinochet Ugarte. Y ahí hay un monumento. Y yo creo que eso, ojalá la gente de Puerto Cisne y de la localidad de la Junta piense que eso genera mucho daño a la gente y piensen también la cantidad de turistas internacionales y nacionales que van a la carretera austral. Es como tener para los alemanes un busto de Hitler, ¿ya? No es posible. O sea, no, hoy en día en el Chile del siglo XXI no se pueden permitir, no nos podemos permitir tener un busto del dictador en una calle o en una plazoleta. Por eso mismo que tú dices, esa imagen que tú cuentas, estuviera en Valdivia, en La Unión o en Santiago, no duraría mucho. No, para nada. Oye, y lo otro que destaco de este proceso, que si bien es cierto, no fue enjuiciado como muchos hubiésemos querido, como familiares nuestros hubiesen querido, como compatriotas nuestros desearon, lo que destaco de esto es que, aunque sea poco, aunque sea en su casa con esos miles y miles de dólares, vio cómo se les desmoronó también el mundo, esa lealtad estúpida que tenían ciertos seguidores, algunos, no todos, se fue degradando, mucha gente que le apoyaron, inclusive personas conocidas que decían que se arrepentían de haber generado este apoyo, de haber estado ciegos, porque de verdad la dictadura enceguece y sumerge en la ignorancia a las personas. Em, y dentro de esas herencias y de esas estupideces, lo podría llamar, estaba viendo la cadena nacional del presidente que afortunadamente va a abandonar, no es necesario nombrarlo en el dial de la radio, que decía, llevamos 40 años enfrentándonos y dividiéndonos por una constitución de 1980. No queremos pasar próximos 40 años confrontándonos y dividiéndonos por una nueva constitución. En cadena nacional, el ya difunto presidente que está a pronto a entregar. Y siempre este sector nos habla como para aconsejarnos, como diciendo, basta de divisiones, ¿por qué este tema no sigue, sigue en el tapete? ¿Por qué lo seguimos hablando? Oye, estaba hablando, hablan de Bernardo Higgins y de Arturo Prat, que fue mucho más allá, dice, fue hace tanto tiempo, y tratan de cegarnos y quitarnos ese derecho Que a la memoria. ese es un argumento muy común en los pinochetistas. ¿Para qué mirar para atrás? Es de hecho el mismo argumento que tenía la concejala de acá de la Unión que votó en contra de quitarle el hijo ilustre. O sea, no, ¿para qué? Miremos al futuro. Y muy bien lo dice la concejala Jessica Cosio, que dice, no, o sea, esto va a durar hasta que aparezca el último desaparecido, ¿ya? Hasta que se repare al último torturado. Por lo tanto, aquí tenemos mucho y no tenemos, y tenemos que seguir con esta lucha, porque esta lucha es la lucha de todos los que tuvieron algún desaparecido familiar o algún familiar torturado, ¿ya? O sea, tenemos que mirar para atrás, tenemos que mirar para atrás. Ahora, con perspectiva de futuro, ¿ya? Pero sí, no podemos avanzar como país si no miramos nuestro pasado reciente y no reparamos lo que sucedió, porque vamos a estar condenados a revivir lo mismo. Y lo otro, cuando dicen que se radicaliza esta lucha, es porque son por personas que, como dices tú, pues se han visto involucradas directa o indirectamente por un familiar o porque fueron torturados, y eso no se puede olvidar. O sea, también me gustó esa intervención cuando Jessica Cosio le dice eh, que le diga eso mismo, de olvidar y dejar atrás el pasado y mirar al futuro a las personas que fue un familiar asesinado o que fueron torturados, que se lo diga de frente. A ver si lo iba a hacer de la misma manera o lo iban a tomar Claro. de la misma forma. Ahora, aquí hay un tema importante, esto del trauma. El trauma no solamente afecta a, a la izquierda chilena, sino que también afecta a la derecha chilena, ¿ya? Entonces, primero el argumento, como dicen ustedes, del olvido, ¿ya? O dejémonos atrás las cosas, tiene una situación bien compleja,
en el sentido de que yo cuando hice un posgrado en la universidad, sí tuve clases con una profesora que hacía metodología de análisis del discurso. Y su tesis de doctorado tenía que ver con análisis sobre el discurso de la derecha chilena, de personas de la derecha chilena, sobre la dictadura militar y lo que pasaba en Chile. Y yo en ese momento no le di mucha importancia porque, bueno, buscaba lo que era la metodología, pero después me di cuenta que, claro, ella llegó a la conclusión de que la derecha chilena había perdido la batalla moral. Y eso es terrible para un grupo político, ¿ya? El darse cuenta de que ellos fueron los malos, porque cuando tú dices, ¿sabes qué? Vamos a privatizar el litio, pero no es porque yo soy el malo, sino que es lo mejor para Chile, ¿ya? Oye, no vamos a concesionar los hospitales, ¿ya? No, no es porque nosotros seamos malos, no es porque queríamos ganar dinero, es porque el Estado no tiene dinero y los privados hacen las cosas mejor que el Estado, ¿ya? ¿Ya? Entonces, cuando la derecha chilena se ve confrontada ante la situación histórica del pinochetismo, se desconfigura. Todo el trauma aparece y no saben cómo manejarlo. Es por eso, y es más, lo de la concejal Paredes, si no me equivoco, que fue la que defendió y que se declara feminista en construcción, su construcción se ve truncada porque ideológicamente no tiene consistencia hacer o decir que se debe perdonar a Pinochet porque ya está muerto y decir yo reivindico la dignidad de las mujeres. Cuando tú estás en cierto sentido defendiendo, perdonando, pidiendo que perdonen, tortura, asesinato, violaciones, ¿ya? Entonces, este trauma lo comparte la derecha, ¿ya? Y supongamos la defensa del agua, ¿ya? Que los concejales de derecha, por eso yo siempre les digo a los concejales de centro izquierda, atentos, porque los concejales de derecha no están tan perdidos, porque hablan de temas importantes, hablan del agua, ¿ya? Pero cuando hacen la defensa de Pinochet, se les cae porque quien privatiza el agua, quien se la entrega privado y entra en las forestales es el pinochetismo, ¿ya? Tanto hecho como Pinochet, como regente, como dictador, como toda la corriente neoliberal, ¿ya? Entonces, Mira, son víctimas de ellos mismos, ¿ya? en base a Eso. lo que tú dices, mi opinión es impresentable que alguien, funcionario público, persona, como decía mi abuelita, con dos dedos de frente, es impresentable que defiendan lo indefendible. O sea, ni siquiera deberían opinar. Yo sé que estamos en democracia, que todos tenemos que opinar, pero es impresentable, no hay argumento para defenderlo, considero. Y Mira, a ahora el mí, tema, invocando incluso a no seguir dividiéndonos y dar vuelta a la página, no es tan así. Yo estaba viendo las redes sociales y hay una usuaria de redes sociales que, bueno, es público, pensaba dar su nombre, pero no lo voy a hacer. Y dice, hay cosas que no se entienden. ¿Eres de derecha o no? ¿Por qué votaste en contra? Sí, a ti te pregunto. Harold Fuchsloger le pregunta a al Harold concejal. por qué votó Claro, en un poco contra, para en que este caso a favor de revocar el un poco para título. que la gente que nos puede estar escuchando en otro lugar, Harold Fuchsloger es un concejal independiente, pero que está relacionado con la derecha. Entonces, claro, lo que pregunta esta persona es, claro, ¿por qué votó para derogar lo de hijo ilustre? Si se considera de derecha. Ahora, el problema está, creo yo, para la derecha, es que, a ver, la derecha se ha tratado de deconstruir en los últimos tiempos, pero yo siempre, como lo dije en uno de los programas anteriores, como no pinochetista, pero quedó desenmascarada con la última elección de Kast, porque Kast es abiertamente pinochetista. Y todo su programa era una oda al pinochetismo. Entonces, todo eso que se limpió la derecha, se quiso limpiar, desempolvar, así como sacarse el polvo del pinochetismo, no le sirvió de nada porque a la primera de cambio
se tiró los brazos hacia el pinochetismo. Entonces, yo rescato lo que hizo el concejal Fuchsloger, pero me gustaría así que hubiese en Chile realmente una derecha que reniegue de Pinochet, porque eso le hace falta a Chile y la derecha no va a crecer, se va a quedar en su porcentaje histórico porque no ha, no se ha deshecho, o sea, no se ha sacado a Pinochet de encima. ¿Ya? Eh, es como cuando uno ve las elecciones en Francia, en Alemania, donde había una ultraderecha extrema, cada vez que la ultraderecha trata de posicionarse, la derecha democrática le hace el vacío. Pero aquí en Chile eso no ocurrió. Entonces, los Evópoli, los RN moderados, pero no hubo ninguna discusión, así nos metemos, no nos metemos, nada. Abrieron los brazos y nos vamos del papito Pinochet y vamos votando por casa, ¿ya? Entonces, claro, yo creo que ellos no van a avanzar hasta que no se deshagan de ese lastre, creo yo. Así es. No se olviden, seguir escuchando Volante y Maleta todos los viernes a las 20 horas. Si no alcanzaste a ver el programa o no alcanzaste a escucharlo en yoyelguaradio.cl, ingresa a nuestro canal de YouTube, te suscribes, das me gusta, activas la campana y puedes escoger ahí cualquiera de los 7 programas que tenemos ya realizados. 7 programas, ¿quién lo diría, muchachos? Costó para que Sí, salga el primero de esta temporada y ya vamos en el número 7. sí. Antes de ir a la pregunta motivo de este programa, don Eduardo, ¿quiere agregar algo más? Eh, bueno, yo como decía, saludo la situación de los concejales. Encuentro que es bueno porque, como digo yo, le mete una energía que es diferente. Se vio quién es cada quien, ¿ya? Si bien con dolor, con resistencia, se tuvieron tuvieron que manifestar su posición sobre un tema que es trascendental. Y rescato también la posición del concejal Camilo Gómez cuando dice, bueno, si esto significa una ruptura, pero frente a que hay unos que defienden a Pinochet y la dictadura y los que no, bienvenida sea. ¿Ya? Creo que esa es una frase que es importante, que dice con ciertas cosas no vamos a transar. Somos la izquierda, somos la centroizquierda, ¿ya? Y hay cosas que no se transan, ¿ya? Y eso lo puso implícito el concejal Gómez y es saludable. Ahora, de todas maneras, las intervenciones de la concejal Jessica Cosio, del concejal Mario Ortiz, del alcalde, fueron muy pertinentes y tuvieron una potencia y que también es el llamado, como ya les dije en el programa pasado, a que si vamos a hacer gobierno hay ciertos compromisos, ¿ya? Y que tienen que ver con que el triunfo del presidente Boric sea el triunfo de todos los chilenos en estos 4 años para que el proyecto de Estado de bienestar que es un Estado que cuida, como dijo alguna vez la ministra Isquia Siche, la futura ministra del Interior, un Estado que nos cuide y no que solamente nos reprima y nos mantenga como contenidos en nuestras demandas, sea el proyecto transformador que nosotros necesitamos. Así que, como digo, eso es muy importante. Rafael. Mira, me gustaría eh, hacer un recordatorio también hoy día, 9 de marzo. Yo sé que esto va a salir otro día, pero quiero darme este momento porque se cumple una nueva conmemoración de la matanza de Pampa Irigoyen en Puerto Montt, ya donde unos pobladores fueron brutalmente acribillados por carabineros
en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, ¿ya? De repente es bueno recordar, mantener la memoria viva para, como digo, no vuelvan a suceder, porque si no, van a seguir pasando estas cosas, ¿ya? Eh, Me da mucha rabia escuchar al presidente Piñera, que se va, por suerte, decir que él, por suerte, no, que él prácticamente habría que agradecerle porque él no tiró, eh, no se fue en contra del pueblo. No sé qué pasa en su cabeza. Hubo muertos, hubo eh, personas que perdieron la visión, el olfato, perdieron extremidades, quedaron tetraplégicos. O sea, este personaje ya basta de este personaje que se cree, que encima como tú dices, Cristian, se cree con la estatura moral de darnos consejos. De verdad que da rabia escucharlo, da rabia verlo en la televisión. Me van a disculpar el chilenismo, pero cada vez que aparece, yo creo que Chile entero dice, ya salió este madre de nuevo, porque de verdad que es una rabia verlo con el desparpajo que él habla, y, 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 y de verdad, por suerte que ya termina su periodo y ojalá no verlo más, porque trajo solamente dolor este personaje. Eso es lo que quería decir con respecto a la nueva conmemoración de la masacre de Pampa y Goy. Solo porque nuestra pauta lo indica, haré la pregunta de rigor, la pregunta necesaria para esto: ¿volante o maleta? Eduardo. Y maleta, señor alcalde. No, Bueno, en los lógicamente, la 80 lo hubiesen maleta. echado a la maleta. Claro, Iba en exactamente. helicóptero de paso. De paso, ¿ya? Entonces, sí, lógicamente, maleta, los argumentos están dados, así que no hay más para que discutir. Sí, yo también, maleta con el pinochetismo. Ojalá se acabe el pinochetismo. Y de verdad, lo digo de corazón porque tengo algunos amigos que son de derecha, ¿ya? Hasta donde yo sé, no son pinochetistas hoy en día. En su momento, cuando eran niños, a lo mejor lo fueron. Y creo que lo Indaga, fueron. Rafa, indaga. No, sí lo fueron. Pero uno tiene que entender que éramos niños, ¿ya? Pero es que le va a hacer bien una derecha democrática de Chile. Ellos mismos que se lavan la boca hablando de izquierda democrática, si aquí los únicos que han atentado en contra de la democracia ha sido la derecha pinochetista. Ha sido la única que ha atentado contra la democracia. O sea, no ha habido un momento en la historia de Chile en el que la izquierda haya querido tomarse el poder por las armas. Y la única vez que sucedió fue, como lo recordamos en el programa pasado, que no fue tomarse el poder, sino la única vez que tomó las armas fue para defenderse del dictador en los años 80. Así que Así yo voy a es. la maleta esta vez también. Sí, yo también voy a la maleta y me estaba haciendo memoria cuando estaba en la educación básica y nos hacían desfilar con banda de guerra, escolares con banda de guerra desfilando, en estos homenajes a los héroes patrios, Bernardo O'Higgins, Arturo Prat, y donde nos hablaban, recuerdo un militar una vez que, eh, creo que era el director de la escuela, pero ponían milicos ayer, y se para al frente y dice el respeto que debíamos tener a esto, a los monumentos nacionales, a todas estas figuras, todos estos símbolos. Y yo, cabro chico, pensando en que han sido los únicos que han atentado contra un monumento nacional como fue el Palacio de la Moneda. O sea, bombardearon el Palacio de la Moneda y nos están pidiendo respetar ese simbolismo que... Así es. Pero bueno, ya estamos acá. Afortunadamente, el tema del pinochetismo no dio para más en Volante y Maleta y me alegra que así sea. Vamos a las recomendaciones para esta semana. Yo voy a sacar mi fondo ahí para poder mostrar, porque me dijeron que la vez anterior no se veía, porque tenía el filtro. Voy a recomendar dos libros. Uno, pueden reírse nomás, Doña Lucía, la biografía no autorizada de Alejandra Matu. Está bastante... Hoy una lectura, bueno, es Alejandra Matu, a pesar de eso, una lectura liviana, una lectura rápida, en donde se deja ver muchos eh, episodios de la vida
de ambos y que involucra también al caballero del que estamos hablando, que espero sea el último y único programa que hablemos de él. Me destaca donde dice: Lucía ha sufrido la condena de vivir demasiado, vivir para soportar la pérdida de poder y la soledad de los salones que construyó para desplegar el esplendor de sus trajes de princesa. Ahí está, Doña Lucía, de Alejandra Matus. Y un trabajo realizado por Nelson Caucoto y Héctor Salazar, La Noche de los Corvos, ¿ya? Marzo de 1985, el asesinato por degollamiento de Santiago Natino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada. Está relato aquí, están algunos archivos judiciales, de tribunales, así que el trabajo de estos dos abogados, Nelson Caucoto y Héctor Salazar, destacados también, y lectura recomendada a propósito del tema que estamos hablando, y como decía Rafael al inicio, para que nunca más. Mira, yo quería recomendar, voy a empezar por primera vez, voy a recomendar un libro, ¿ya? Es un libro que es muy decidor de más o menos cómo se instaló el golpe de Estado. El libro es La Conjura de Mónica González, Los 1001 días del golpe, ¿ya? Ahí están, ¿ya? Un excelente libro donde ella relata no solamente lo que pasó durante el gobierno de Salvador Allende, sino cómo se planificó y se llevó a cabo el golpe de Estado, que eso viene desde mucho antes de que asumiera el presidente Allende. Es un excelente libro de la gran periodista Mónica González, que hoy, por suerte, en el último tiempo la hemos podido ver en televisión. ¿Ya? Es un muy buen libro, absolutamente recomendable para entender un poco cómo llegamos al golpe de Estado. Que como lo pretendió Pinochet en los años 80 y 70, de hablar solo mentiras, ¿ya? Y que todavía se siguen comiendo algunas personas de que prácticamente el único culpable aquí fue el presidente Allende. Es muy bueno saber un poco de historia y entenderlo. Eso con respecto a un libro. Y quería recomendar dos películas, ¿ya? Una película poco conocida aquí en Chile, justamente porque salió en los años 80. Se llama Missing. Missing es una película norteamericana dirigida por el director griego Costas Gabras, o de origen griego, y habla la historia de Charles Horman, que era un periodista norteamericano que vivía aquí en Chile, es basada en una historia real, y que fue desaparecido en el Estadio Nacional. Entonces, es la historia de su papá, que su papá era un republicano, una persona importante de los republicanos en Estados Unidos, y bueno, y dio la casualidad, bueno, este joven claramente no era republicano, sino que era un periodista, pero vino, como muchos jóvenes del mundo, vinieron a ver el proceso de socialismo democrático del presidente Salvador Allende, y él con otro amigo fueron desaparecidos. Y no voy a contar un poco más de la película, pero es muy interesante porque es la historia del papá, Jack Lemmon, candidato al Oscar, Sissy Spacek, la mamá, candidata al Oscar también en ese año, creo que era el 84, y es la historia de cómo ellos luchan por encontrar el cuerpo de su hijo. Y es muy interesante porque es la visión, pues a mí me da mucha rabia de repente cuando la gente de derecha dice, no, no sabíamos nada. Imagínense, un director norteamericano, ¿ya? Hizo una película el año 82, entre 82 y 84, hablando de la desaparición de alguien. O sea, por favor no me vengan a decir que no, que no sabían nada, ¿ya? Y lo último, para ver cómo caen los dictadores, hay una película alemana muy buena que se llama La Caída, que es de cómo cayó Hitler, y es reconocida esta película porque es el típico como meme que sale ahí como cuando Hitler se entera ¿ya? Esa película es muy buena y demuestra un poco cómo fue la caída de este dictador. Esas son mis recomendaciones para hoy. Oye, con la Bueno, genial actuación de Bruno Ganz como Bruno Hitler. Kahn. Sí, que Maravilloso. murió hace 3 años y él tenía los actores, disculpa que me extiendo un poquito, iba a hablar de eso, pero me contuve, pero los actores alemanes y suizos también, a los mejores actores les dan un anillo hasta que mueren,
Bruno Ganz tenía el anillo de mejor actor de Alemania y mueren y ahí se lo traspasan a otro mejor actor. ¿Ya? Y claro, pues él también es el protagonista de las películas Las alas del deseo eh, y El cielo sobre Berlín, que después hicieron los gringos hicieron la versión que se llama Un ángel enamorado. ¿Ya? Grandes películas de Bruno Ganz. El cielo sobre Berlín en 1987, Sí, 88 por ahí, sí. sí. Sí, Bruno Ganz. Undergang. Yo descubrí a Bruno Ganz con. Sí. Suizo Bruno Ganz. Yo pensé que era alemán. Sí, Debo decir. suizo alemán. Es suizo alemán. Ya. ¿Voy yo? Ya Ah, no. en mi espacio, no digan que no se lo dijeron, señores del Consejo. Muy buena iniciativa de transmitir por Facebook el Consejo. Ya encuentro yo, llamo a los ciudadanos de la Unión a ver después del trabajo, ya a darse el espacio para poder trabajar, o sea, o poder escuchar lo que opinan nuestros concejales y cómo se toman las decisiones en la comuna. ¿Ya? Y otra cosa importante, ojalá que el régimen interno, que es estas conversaciones previas antes del Consejo para tomar decisiones, igual sean transparentados, ¿ya? No necesitamos, quizás no se necesite que los transmitan por video, pero sería importante quizás que hagan un resumen de la presentación de los técnicos y que eso sea compartido con la comunidad para que uno sepa por qué se están tomando ciertas decisiones si es que ustedes deciden no tratarlo en la tabla del consejo, en la sesión que es abierta a todos. ¿Ya? La transparencia es la nueva política de este nuevo Chile. ¿Ya? Así que importante eso. Y también decirles que frente a la congestión que se está viviendo a eso de las 8 de la mañana y un poco antes en toda la ciudad de la Unión, alrededor de los establecimientos educacionales, yo creo que es posible y deben analizar la posibilidad de que los establecimientos educacionales, tanto municipales como privados, en un esfuerzo comunitario, ya puedan sortearse o puedan ordenarse en entradas diferidas. O sea, unos entrarán a las 8, otros entrarán a las 8:15, otros entrarán a las 8:30. Yo con Rafael fuimos a clase a las 8:30, entramos a las 8:30 y no tuvimos ningún trauma al respecto. ¿Ya? Y podría generar y podría ser que eso también nos diera una mejor calidad de vida hasta que nos regulemos en esta pandemia y post pandemia que vendrá después. Dicho esto, para el consejo, voy a los libros recomendados por hoy. Neverwhere, de Neil Gaiman, ¿ya? Maravilloso. Una gran obra, un tremendo libro de un tremendo autor. Tremendo autor, weón. Neil Gaiman, Dioses Americanos, ¿ya? Caroline, ¿ya? En lo que es su obra en cómics, ¿ya? The Sandman, que estábamos todos esperando que era la versión de Netflix. La personificación antropomórfica de los sueños. Exactamente. ¿ya? Maravilloso. Yo sé que Cristian con esto queda pegado en el techo. The Watchman, ¿ya? ¿ya? Hermano. Batman, La broma asesina, un clásico ¿ya? Que también lo puedes encontrar en película animada. La cosa del pantano, ¿ya? Neil Gaiman está loco como una cabra. ¿Lo nombraste? Coraline, por favor. Claro, sí. Coraline. Sí. ¿Lo dijiste? Sí. Está loco Deseo como una cabra, libro. pero es un autor tremendo. Este libro es tremendo, ¿ya? Dioses Americanos, un gran libro, ¿ya? Y su serie que está en Amazon Prime, una muy buena serie, ¿ya? Así que altamente recomendable esta lectura. Y por supuesto, nuestra recomendación NERS, bioestadística amigable. 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 ¿Cuándo la bioestadística ha sido amigable, Eduardo Fernández? Miguel Ángel Martínez, ¿ya? Como siempre, unionino. Oye, si me lo dice, si me lo cuentan, no lo creo. ¿Es libro físico? Sí. Bioestadística amigable es un libro que se usa en los ramos de bioestadística. Yo hoy día bioestadística amigable. Estoy en mi formación de bioestadística avanzada en este periodo, así que
¿Por qué? Porque aprender matemáticas es resistencia, señor. ¿Ya? Ciudadanos de Chile, ciudadanos de la Unión, aprender matemáticas es resistencia porque la élite primero no los dejó leer, ¿ya? Después los dejó, pero ahora no quieren que usted aprenda matemáticas. Por eso, más de la mitad de los chilenos le temen a las matemáticas, ¿ya? Es consecuencia del pinochetismo, igual, ¿ya? Así que un acto de resistencia de aprender, puede aprender en YouTube, puede buscar un psicopedagogo, ¿ya? Que le enseñe los elementos básicos de la matemática, es resistencia. Así que eso Realmente por el estamos, momento. estamos enseñando cómo hacer tu propio podcast. Oye, mi amigo Nerd me escribe y me dice que no podemos dejar de mencionar como dato, su dato freak. ¿Ya? Saludos ahí a Gonzalo Boblete de Metal, de Neil Gaiman, que escribió no solo Es Dios y el Diablo, ¿eh? Porque escribió para Marvel y para DC Comics. Importante mencionar. Hay algo Es un, también. y tiene un cuento místico, él vive en un castillo, tengo entendido, ¿ya? La semana pasada yo recomendé los podcasts de Francisco Ortega, los videos en Instagram, y ellos hablan de Neil Gaiman, de la vida y de lo que se le ocurre y de lo que está actualmente, ¿ah? Porque él tiene un cuento mágico en su vida y eso hace que produzca muchas cosas importantes. Así que No, esto va para otro muy programa. recomendable. Sobre todo Sí, el está Batman que relacionado. escribió, donde reinventa Ciudad Gótica, pero es la Ciudad Gótica familiar. Ah, ya. Ya, muchachos, vamos a dormir mejor, si no, no vamos a terminar. Próximo viene un programa de cine, que se va a estar bueno también. Sí, Así que estamos ahí estaremos. a la espera. Muchachos, las últimas palabras de despedida son suyas. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad que nos da de manifestarnos, de hablar sin censura y a lo mejor la próxima semana les traigo alguna sorpresa porque estaré en Santiago para la asunción de nuestro presidente don Gabriel Boric. Que Recuerden, nos tenemos un traiga la canal de banda YouTube donde presidencial. podemos presentar imágenes. Así. Sí, no, sí, ahí vamos a ir presentando, vamos a traer algo. Algo Maravilloso. queremos. Sonándose la nariz con la banda presidencial. Es un nuevo Chile. Yo igual me despido, agradezco a todos los que nos dan su tiempo para escucharnos. Ojalá esto, como digo, sea un aporte al diálogo, un aporte de reflexión. Hay un programa que dice, programa radial que dice, se llama Pensar es gratis, nos ganaron el tema. Pero sí, agradecer el espacio Yo Llego Radio, que es una radio libre, una radio de territorio. Así que muchas gracias por toda su atención. Y pronto, esta semana que viene, tenemos novedades en nuestra parrilla programática que solo ahí los dejo. Nada más con eso. Con eso me despido. Como dice, la dejo ahí y me retiro lentamente. Pero me retiro para vernos el próximo viernes, 20 horas, volante o maleta. Acompáñanos, conversa con nosotros, comenta, difunde y decide. Chao, chiquillos.